Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Buenas tardes, ¿cómo andan todas, todos, todes por ahí? ¿Cómo andas, Marce? Bien. ¿Vos? Bien, en un horario un poco, bueno, no habitual en realidad el filósofo ignorante, porque bueno, mañana, víspera del 1 de mayo, tenemos esta situación que, bueno, que adelantamos un poquito el programa para permitir a todos los compañeros y compañeras de la FIC que puedan, desde donde sale este programa, desde los estudios de Uniradio, pudieran hacer las operativas correspondientes, porque sabemos que los ómnibus, el transporte colectivo y el transporte en general también va mermando en el correr de la tardecita. Efectivamente, y por eso hubo que madrugar, levantarse media hora antes para venir acá a los estudios de Uniradio y estar prontas y prontos para este tipo de evento que, bueno, que hoy nos traerá, y no vamos a hablar de eso ya, pero bueno, yo lo que puedo adelantar en esta posibilidad que me da la magia de la radio es que vamos a algo así como estrenar un segmento, cosa de la cual no hablamos el martes pasado. No, es cierto, que porque tenemos un montón de nuevos segmentos eso, en el martes este pasado, ciclo. a mí se quinto ciclo, a vos te gusta mucho decir eso. Me gusta decir sí que es la quinta temporada. Muy bien. Es más, me gusta más temporada que sí. Yo ya sé. Sí, me suena serie, ¿viste? Me suena serie. Te suena importante, entonces. Claro, no sé si importante. Yo creo que sí. Me gusta, a mí me gustan los seriados. Yo que tengo un perfil coleccionista en mi vida. Uh-huh. Me gusta coleccionar cosas, y no es que no importe qué, porque importa qué cosas, pero me gusta coleccionar cosas y siempre me enganché con las series. Por ejemplo, me gustan mucho hasta las novelas, los libros me refiero, que son como en serie. Ah, mirá, no te tenía ahí, ¿eh? Sí. Y bueno, también soy aficionado a series, y bueno, por Diego, que está del otro lado del vidrio, esto lo sabe y me invitó una vez a hablar de una serie aquí en los estudios de Uniradio. Y bueno, en esta cuestión de las series, a mí me gusta mucho decir que esta es la quinta temporada de una serie llamada El filósofo ignorante en Uniradio. Y bueno, pero en esto que te decía que había pensado, no explicaste nada. Que había pensado que me parecía bien la semana pasada hablar de que íbamos a tener distintos segmentos, pero no hablamos de eso. No, o sea, estás como los candidatos, que prometés, pero al final no cumplís. Con una diferencia importante. ¿Sí? La gente no me vota. Es verdad, eso es verdad. Sí, eso es verdad, por ahora. Bueno, Marci, hoy tenemos un nuevo segmento. ¿Vamos a decir ya cuál es el nuevo segmento o no? No se puede decir nada, horrible. No, porque viene como un poquito después. Bueno, no es entonces tan, pero hay un nuevo segmento. No me resultes tan ansiosa. Bueno, tenemos a Juana, tenemos a Armonía del otro lado, ya sabemos que están ahí. El abrazo grande, porque siempre, ¿qué haríamos nosotros sin nuestras madres, básicamente? Sí, efectivamente, sin nuestras dos únicas oyentes en vivo, vivo. Las únicas madres también. También, y por suerte. Sí, también y por suerte, porque madre hay una sola para cada uno. Para la alegría de todos. Ahí está, sí. Muy bien. Así que bueno, hoy en realidad un tema, ¿podemos hablar del tema? Todavía no. No, pero lo que yo te iba a decir en esto que vos decías, hoy. No. Bueno. Me levanté así. Levantarme media hora más temprano me pone así. No, pero el punto es, en esto ya vamos a entrar en los segmentos, no te pongas mal, pero en esto que estamos saliendo en vivo por la 107.7 FM y por el sitio web de Uniradio, pero también podemos decir que la gente nos puede escuchar de otros modos, ¿no? Digo esto porque no tenés por qué estar siempre disponible para perder el tiempo los martes a las 17 o en este caso a las 16:30. Podés perder el tiempo en otros momentos también, y para eso hay ciertos auxilios como la propia página de Uniradio, que en algún momento de la semana, por estas cosas de las magias informáticas, el programa queda subido, y también hay otros ¿Cómo lugares. No? Tenemos un hermoso canal en Spotify, que vos ponés El filósofo ignorante y te sale como un loguito verde con un fondo negro, y ahí de repente, aparecen algunos de los programas, según lo que la plataforma considere pertinente, porque ahí, bueno, entras en ese kiosco, digamos. Claro. Después tenemos un canal muy maravilloso en YouTube también,
que ahí no tenés video, pero bueno, tenés como el audio. Gracias a Dios. Por suerte. Tenés el audio de este programa también ahí. Y nosotros en nuestras redes sociales, que tenemos Twitter, y que es El Filósofo Ignora en Twitter, y en Facebook, la página del Filósofo Ignorante, tenés por todos esos lados Ya me cansé. donde hacer clic para poder acceder a los contenidos. Ya me cansé con todos esos canales. Terrible. No sabes lo que es trabajar para cada uno. No, pero y eso que hicimos como un recorte, ¿no? Sí, Hay lugares donde no estamos. No estamos. Instagram no estamos, por ejemplo. No, bueno, no vamos a hacer la lista. No vamos a hacer la lista. Bueno, pero a mí me duele un poco eso del Instagram. Ser ajenas al Instagram. Porque en el Instagram se pueden hacer cosas lindas también. Hágase cargo. Esto me parece casi un anuncio que está haciendo Patricia Pujol en este programa de hoy. Otro emprendimiento. Vos sabés que quería, antes de dar comienzo efectivo a este programa del día de hoy, acordarme de una figura que probablemente sea internacionalmente la figura más importante viva del Uruguay, y que ayer hizo un anuncio bastante importante sobre su salud, y que más allá de las diferencias que uno puede tener en el plano político, este no es momento para hablar de esas diferencias, sino que, bueno, hablar del Pepe Mujica y tirarle una fuerza desde acá para lo que está viviendo, pero además plantear mi admiración por su discurso, pero no solamente por el discurso puntual de ayer, que sí, que también, pero en general, viste que a mí me da por admirar aquellas cosas que a mí me resultan difíciles o inalcanzables de hacer. No sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me da mucho por eso. Y admiro mucho esa capacidad que él tiene para, en pocas palabras, sintetizar un discurso que tiene que ver con lo que le está pasando, que tiene que ver con lo que está pasando, no él, sino lo que nos está pasando, y conectar con el otro, con la otra y con sí mismo. Y hacerlo desde un lado que un poco más, un poco menos, casi siempre conecta con la vida, y con el lado, y me pongo casi romántico, con el lado más luminoso de la vida, si querés. Y en ese sentido me gustó mucho ese llamado que hizo ayer a que sobre todo los jóvenes vayan por ese caminito que va eludiendo el odio y te ata al amor. Si es que hay una salida a todo esto, me parece que va por ese lado. Y ese cierre maravilloso en esa frase que me parece que aquí podemos reivindicar, donde nadie se salva solo. Así que vaya el abrazo y la fuerza que podemos hacer para el Pepe en este momento. Así es, Marce. Y para entonces meternos en este programa, vamos a la presentación de estas dos personas que acaban de conversar sobre estos asuntos. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Bueno, muy bien, ahora sí, hechas todas estas presentaciones, esta introducción de este programa, hoy tenemos vamos a abrir un bloque muy especial, porque bueno, a estas personas que están aquí sentadas hoy, seguramente a nuestras oyentas, nuestros oyentes, a Diego seguro que también, el fútbol nos mueve muchas cosas de distintos lugares y desde hace mucho tiempo. Entonces hoy el programa se titula Fútbol Filosóficamente Hablando. Hay un pasado, este programa tiene un pasado, de hecho aquellas personas que nos siguen hace un tiempo lo conocen, y es que esta junta, digamos, ¿no? Bueno, es más, la amistad entre Marcelo y quien les habla tiene que ver, nos unió básicamente que el gusto por el fútbol. De hecho hicimos una nota juntos hace muchísimo tiempo, mucho antes de conocernos, porque no nos conocíamos y nos juntamos para hacer una nota, algo bastante inusual en el propio periodismo, en realidad, ejercicio del periodismo, donde uno casi siempre ejerce la profesión desde o este oficio desde un lugar más de conocimiento del equipo de trabajo. En este caso, Marcelo y a mí nos juntó una persona que es Pedro Crivari, para convidarnos a hacer una nota
para la primera portada de la revista Túnel, revista que quisimos mucho, que queremos mucho, porque nació ahí una amistad que en realidad nos fue descubriendo, ¿no? Entre pelota, penales, entrenamientos y cuestiones, nos fue descubriendo. Entonces, este programa también nace mucho de ahí. Pero además, Marce, luego, otra persona a la que también queremos mucho porque ha sido muy importante y es muy importante por lo menos para mí seguramente para vos también. Obvio. Que es Rómulo Martínez Cherlo, que es la persona con la que compartimos muchos años de radio sobre el deporte, podría decir, sobre la vida, como dice Rómulo. También nos juntó porque había un espacio en el programa aquel Deportivo Uruguay, que ojalá vuelva en algún momento, un programa que queremos mucho, que amamos en su momento, donde había una columna donde Marcelo participaba, que era la columna filosófica del programa. Que llamóse Al Filo y que de alguna manera es la precuela del Filósofo Ignorante. A vos que te gustan las temporadas, sí. Mirá, Tenemos si fuéramos, una precuela. ¿viste? Si tuviéramos ahí la cuestión más marketinera, podríamos venderlo de ese modo. No lo vamos a hacer. Pero bueno, entonces, esta unión, digamos, esta unión de intereses, necesariamente nacieron con el fútbol. Entonces, que hoy haya un programa fútbol, filosóficamente hablando, es casi como obvio, por lo menos para nuestros gustos y nuestros saberes. Y a su vez, también tenemos como un gusto muy grande por la lectura, entonces nos hemos ido encontrando en el paso de este tiempo, de esta amistad, de este programa, en lecturas comunes, ¿no? No solamente porque hoy mismo portamos ropas, ustedes no nos ven, pero portamos ropas de un equipo de fútbol, del cual Marcelo es muy hincha, yo no llego hasta ahí, pero sí somos, por lo menos soy simpatizante, hasta eso, ¿no? Hasta llegar hasta países lejanos donde ponemos mucho cariño por las trayectorias de otras personas, de otros equipos, otros clubes con ciertas ideologías, con ciertas formas, con ciertos valores, con ciertos criterios, más allá de la forma futbolística que eso tome. Entonces, todo eso reunido hace, por ejemplo, que nos podamos compartir libros donde en un momento, en mi caso, por ejemplo, y sé que Marce, para vos también ha sido así, gustamos del fútbol de Juan Román Riquelme, por ejemplo, ¿no? Para nombrar a alguien un poco más distante que los jugadores uruguayos que podríamos estar citando. Y nos encontramos con un libro que era El caño más bello del mundo, que era aquel libro que hizo Diego Tomasi hace unos años, que es un escritor, un amigo argentino, donde se animó tal vez a preguntar sin tapujos si esa forma futbolística que planteaba Juan Román Riquelme en su desarrollo deportivo tenía algo que ver con un pensamiento que se podía abordar desde la filosofía, desde lo filosófico, ¿no? Que digo, no es la primera vez que lo encontramos en términos de públicos, asociado el término de la filosofía futbolera a Juan Román Riquelme, pero sí me pareció muy novedoso porque era algo que estaba plasmado y que de hecho invitaba a pensar a otras personas en ese libro, que hoy yo sé que se consigue acá en Uruguay, sobre ese desarrollo deportivo, ¿no? de Juan Román. Entonces, como es un poco también coetáneo, o sea, ¿no? Es una persona que hemos visto jugar, hemos compartido también como esos discursos o esos pensamientos de esas otras personas sobre el desarrollo de la carrera futbolística de Juan Román. Claro, en ese sentido, ¿no? Tal vez convenga distinguir alguna cosa, o por lo menos en principio yo la quiero alejar. Cuando hablamos en este sentido de la filosofía y el fútbol, o qué tiene que ver la filosofía con el fútbol, si es que algo tiene que ver, yo quiero distanciarlo al menos un poquito de cuando te viene un Juan Ramón Carrasco a hablar de su filosofía del fútbol. O porque por lo menos, no es que esté mal, o por lo menos no quiero plantearlo de este modo, pero él allí lo que está queriendo decir es, su visión del fútbol. Entonces ahí estaremos como equiparando la palabra filosofía a visión de, y entonces, está bien, pero digamos que ahí casi que se puede aplicar a cualquier cosa, en la medida que haya algo así como una visión de algo más o menos orientada, ¿no? Pero esto que vos traes de Riquelme tiene que ver con otra cosa, porque no es necesariamente una estrategia o una visión, sino que también ahí hay una forma de hacer. Una forma de hacer que donde está implicada directamente una estética en el juego y una estética del movimiento
y si querés, una estética de la espera, y tal vez, en cierto sentido, Riquelme haya sido algo así como el último de los mohicanos respecto a esa estética que está en juego, que se pone en juego, donde me parece que hasta en el título del libro al que haces ilusión está plasmada, ¿no? En esto, el caño más bello del mundo. Hay algo de eso, ¿no? Y bueno, nos parece interesante porque de cierto modo la filosofía obviamente involucra autores muy importantes y pesados en la historia de la misma, pero bueno, también podemos ver ciertas aristas de la filosofía en lo que es nuestra vida cotidiana, y justamente en esto que mencionaba Patti estamos hablando de el deporte, no solo el deporte número uno en nuestro país, sino de algo que despierta un montón de cosas. No solo pasiones, sí, despierta pasiones, pero despierta también un montón de cosas, y bueno, nos planteamos estas preguntas sobre la relación entre la filosofía y el fútbol, y qué cosas se pueden decir al respecto. Bueno, Marce, yo creo que podemos meternos con la presentación de este nuevo segmento, pero antes, tal vez, hacer una referencia, porque, sí, por ejemplo, reconozco y conozco que La Diaria tiene en su parte de atrás, digamos, su portada trasera, no me acuerdo ahora cómo, contratapa, pero mirá, no me salía la palabra. Pero cómo estuve en esa chilena que hice. Bien, bueno, bien. En su contratapa suele tener algunas notas que tal vez, ahora las podés encontrar también en la web, que tienen tal vez un desarrollo, una forma narrativa no tan usual o no tan ligada a la crónica deportiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí la pluma de Rómulo siempre está presente, y recuerdo, no sé, muchos guiños de Rómulo viajando por el mundo y hablando de los mundiales, y siempre llevando y trayéndonos, ¿no? O llevando a nuestras casas, a nuestros imaginarios, un poco de lo que él vive o vivía, persiguiendo su trabajo, ¿no? Persiguiendo al fútbol, digamos, donde la competencia sucede. Y recuerdo, no sé, por ejemplo, hace muy poco un montón de notas sobre esta última etapa del juego de Luis Suárez, ¿no? Uh-huh. Que más allá de su figura, o sea, hay una forma de juego, hay un sentido de ese fútbol en Uruguay, ¿no? Como una identidad, y al mismo tiempo de un montón de uruguayas y uruguayos que van creciendo y van sumándose a esa forma deportiva de época, ¿no? Porque hoy, digo, cualquier niño puede seguir a una figura deportiva en sus redes, y poco más que hasta puede tener esa ilusión de acceder a una persona tan reconocida en un mundo donde cada vez el deporte se identifica más con un mercado, ¿no? Con un gran mercado, un gran supermercado de un montón de objetos y también de narrativas y de posibilidades de consumo. Así que bueno, nuestro programa de hoy va a invitar por ahí. Va a ir como, no necesariamente hay que saber de fútbol para seguir este programa, sino más bien hay que querer pensar con nosotras y con nosotros un poco sobre este tema que nunca nos es ajeno. No. Diría, nunca nos es ajeno por acción u omisión, en el sentido de no solo porque reivindicamos cosas de este deporte, sino también porque es objeto de crítica. Lo tomamos como un objeto de crítica en sentidos varios. Si hay algo que hace a este deporte desde su práctica, y quiero decir esto, que las dos personas que están sentadas en esta mesa dialogando, iba a decir mal que bien. Sí, mal que bien, decilo. Más mal que bien. Sí, hay que hacer cierto. Mal que bien, no. Preferentemente mal, sí. Han desparramado sus inhabilidades en los pocos metros que lleva una cancha que nunca es de 11. Y en ese sentido, hay algo que me gusta mucho del fútbol y que cada vez veo menos, Cada vez veo menos. Yo estoy poniendo viejo. Toda frase que arranco, cada vez veo menos, indica la cédula de la persona. Pero, ¿qué es esta cuestión de
levantar la mano y decir, mala mía. No, mala mía. En esta cosa, bueno, la pifié yo, fui yo. Fui yo. Y eso es muy futbolero en esta que implica también el juego de equipo. Porque si vos estás jugando al tenis mano a mano, no decís mala mía. ¿A quién le vas a decir mala mía? No tiene mucho sentido, ¿no? Esto cobra sentido cuando hay una cuestión grupal. Entonces le tengo que decir a Diego, tengo que levantar la mano a Diego, tengo que decir mala mía, porque no borré la partecita que dice la caja negra ahí en el audio, pero si omitís eso, ya inmediatamente te vas a dar cuenta del audio que presenta este nuevo segmento en El Filósofo Ignorante. En el truco de 6 hay 2 fases. Hoy en El Filósofo Ignorante jugamos pico a pico. Bueno, truco, fútbol, pluma, letras, narrativa. ¿Qué más querés? Todo eso para presentar a Rómulo Martínez Chenlo, a quien le damos la bienvenida, que está del otro lado ahí. ¿Cómo andás, Rómulo? Salud, qué alegría. Estas cosas me conmueven, me hacen sentir calorcito por dentro. Es espectacular. Es una de las cuestiones que uno tiene que advertir en el minuto a minuto, en el día a día o en el año a año. ¿Cuáles son las cosas por las que vivimos y ofrendamos nuestra vida para qué recompensa? Bueno, les parecerá una grandilocuencia, pero esta, por ejemplo, es una. Para nosotros también. No nos hagas llorar, Rómulo, sí. Dale, no te nos hagas llorar. Rómulo, te vamos a proponer que te presentes, porque nosotros ya más o menos dijimos algunas cosas, algunas pistas de nuestro cariño por vos y quién sos vos para nuestras vidas, pero estaría bueno que vos, como vos quieras, te presentes ante la audiencia. Juana y Armonía ya te conocen, que son nuestras oyentes siempre fieles, pero bueno, capaz que otras personas no saben cómo vos te presentarías, entonces te damos esa pista. Bueno, tengo un par de vías. Elegiré primero la más formal, con la que empecé, y después me fui caminando en zigzag al punto que quería llegar, y ese desvío parece encontrar siempre cosas nuevas, pero creo que en definitiva y profesionalmente soy un cronista de la cotidianeidad. He perseguido por siempre el conocimiento, y en esa búsqueda me he encontrado socias y socios que han elevado el nivel de ese conocimiento en la discusión, en la construcción, en las fortalezas reforzadas y en las frustraciones acortadas. Y bueno, mi aspiración seguramente pasaba por realizar mi vida dentro del deporte. Como en un momento eso no lo pude hacer efectivamente dentro de un campo de juego o dentro de un gimnasio, pasé a hacerlo dentro de una redacción o frente a un micrófono o frente a una cámara. Pero claro, para hacer eso uno precisa una formación absoluta, eh, que no termina nunca, que es la satisfacción de cada día la formación. Y aquí es donde empecé a agarrar de un lado para el otro, y como de filosofía se trata, yo les quiero decir que yo soy un desastre, que no creo en nada por fuera de la razón, aunque no sé si por fuera de la fe. Ahí se me entrevera un poco la cosa. Porque yo nací, a la vuelta de la esquina me anotaron en el cuadro de los cristianos, sin mi consentimiento, y encima incomodándome con agua fría.
haciendo fiesta y repartiendo papelitos a costillas mías. Después de escolar tuve una secreta época pagana, que la he revelado algunas veces. Era a una linternita que le pedía las cosas. Con mucha formalidad, ¿eh? Por favor, Dios y lamparita, le decía a la noche para que ganara mi cuadro, cosas por el estilo. Eh, de ahí en adelante he creído en gente, en razones, en emociones y hasta en algunas cosas medias mágicas, más atribuibles al realismo mágico que a lo extrasensorial. Y entonces he tratado de acomodarme en el pretil en el que hago equilibrio entre el ateísmo y el agnosticismo, pero seguro que sin necesidad de bautismos, de abluciones, de ayunos, de orientaciones a la Meca. He realizado muchas profesiones de fe y lo sigo haciendo. Y muchas de ellas han tenido que ver con el conocimiento, con el deporte, con la organización, con el liderazgo y con la razón. Pero la más grande y la que no parece tener vuelta es la profesión de fe hacia la humanidad. Y en esa estoy, en esa estoy. Bueno, que no es poco por lo que vemos, ¿no? No, Rómulo, nosotros tenemos pensado un programa para conversar contigo que va a ser capaz que muy gustoso, porque tenemos para conversar sobre el tema, no solo sobre, como vos decías, cronista de la actualidad, sino pensar en conjunto algunas cosas que tienen que ver, que unen el fútbol con esto que decías de la filosofía, porque también tenés la picardía de a veces citar algún filósofo, alguna filósofa en tus estas crónicas que vos decís de la actualidad, como por ejemplo Epicuro, que te quedó colgado ahí. No quiero decir que de una columna de Alfilo, seguramente no sea, pero en alguna de tus sí, crónicas sí, aparece alguna cosa. sí, 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 sí. Muy hincha de Sócrates también. En sus dos sentidos. Este, exacto, exacto. El Sócrates griego y el Sócrates corintiano. Y después los escuchaba el martes pasado en el post-Kant. Sartre me ha copado bastante. Com- com- como a mucha gente, ¿verdad? Exacto, exacto. Rómulo, ¿sabés que por la hora, por temas horarios, aquí, no, No. pero sí, no, tranquilo, tranquilo. No, a nuestro favor, a No. nuestro favor. A nuestro Pide favor. calma, Diego, mirá. Exactamente, no, pero nos indican que es momento de escuchar una canción que vos elegiste, que vos Sí. mismo elegiste. Y acá, en esta cuestión de preguntarle por qué a todo lo que se mueve, por qué se está moviendo, es momento de preguntarte por qué elegiste esta canción. Y ya que estamos, para ahorrarnos trabajo a Pati y a mí, no solo por qué elegiste esta canción, sino que ya que estás, la presentás y le das lugar a Diego para que la mande nomás. Bueno, ¿por qué la elegí? Fue en un acto de espontaneidad, pero una espontaneidad digitada, digamos, ¿no? Es un poco Traté raro eso. traté de armar en mi cabeza una serie. Es que a mí me vienen una serie de autores y temas que nunca la he frenado para decir cuántos serán estas que estoy pensando en este nanosegundo. Deben ser 50, 100, una cosa por el estilo. Y cómo el vínculo me lo estaba haciendo Patti. Me apareció una canción que en los 16 años consecutivos del Deportivo Uruguay fui acusado de ser la canción que aparecía en todos los programas. Una exageración brutal, Más o menos, brutal, más o menos. brutal. Pero puede ser que haya aparecido unas 100 veces en lo largo de la historia del Deportivo Uruguay. Y es una canción de Fernando Cabrera, se llama La casa de al lado. Es una canción para escucharla tantas veces en su armoniosidad
pero fundamentalmente en lo que nos dice y filosofar con ella. Yo creo que tiene muchísimo de ensayar la filosofía, escuchar la letra de La casa del lado. Y en Aquí está su disco pedí la versión de Hugo Fatoruso, que es uno de los tótem de mi vida, uno de los grandes faros, en este caso musicales de mi vida. Así que de Fernando Cabrera por Hugo Fatoruso y Rey Tambor, La casa de al lado. La casa de al lado. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más, que aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. Aquí no hay tango, no hay pongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no haya un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Estoy llorando. Acá en esta cuadra viven 1000. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Yo mirando, sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Invento cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando. Se va acordando, se va acordando, se acuerda soñando. Se va acordando, se acuerda soñando. Ay, 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 Ya lo decía Lelutier,
En estos tiempos, el sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. Lecturas que nos impulsan. Panorama de los estudios feministas desde las publicaciones digitales de las interdisciplinadas. ¿Cuáles son las temáticas presentes en la agenda de investigación feminista y con perspectiva de género nudelar? Integrantes del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas presentarán las 2 ediciones digitales de memorias y libro de resúmenes de las jornadas de estudios feministas interdisciplinadas coorganizadas en 2022 con CENUR Litoral Norte y en 2023 con el CURE. Lunes 6 de mayo a las 18 horas en el Salón Luis Acuesta de la Facultad de Ciencias Sociales. Lecturas que nos impulsan. Panorama de los estudios feministas desde las publicaciones digitales de las interdisciplinadas. El evento será transmitido en vivo por el canal YouTube de SafeFem. Vida universitaria. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República se expresó sobre la situación en Gaza. El máximo órgano universitario emitió una declaración sobre la situación de Gaza en defensa de los principios de justicia, libertad, bienestar social y los derechos de la persona humana, llamando a buscar la paz entre Gaza e Israel. Accede a la declaración del CDC ingresando a udelar.edu.uy. Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio. Los sábados a las 9 horas. Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Continuamos en este 30 de abril en el Filósofo Ignorante con fútbol filosóficamente hablando, y hoy me paro para decir que celebramos 107 años el Club Atlético Progreso, a quien aplaudimos en este programa por ser un equipo al cual quiero desde niña, desde antes de tener una mínima conciencia de qué significaba eso, pero arraigado en La Teja, un barrio que me vio nacer, Marce. Así que las felicitaciones al equipo del Pantanos. vaya nuestro cariño para la barriada. Bueno, Rómulo, para seguir en nuestra conversación, en este país se futboliza todo. Al final parece que todo es Nacional Peñarol Nacional. Y nos cuesta mucho a nosotros mismos que somos de Progreso y de Bellavista, por ejemplo, en esta mesa de trabajo. Pero viste que incluso en esa expresión se futboliza todo. Muchas veces condensamos esa antagonía entre esos dos equipos, entre dos equipos, cualesquiera, en este caso en esos dos, ¿no? Y eso es complicado, porque ya tomamos la futbolización como eso. Claro, como ese binomio. ¿Qué decís vos, Rómulo? ¿Se anula esa diferencia? ¿Se reconoce o no al adversario? En la exposición de transferir a acontecimientos futbolísticos parte de nuestra vida, cosa que está muy bien. Es cierto que lo que se utiliza es el Nacional Peñarol, el Peñarol Nacional. El otro día estaba revisando estaba editando una nota sobre la B, y entonces quería encontrar el punto justo de la información para una divisional que muchas veces queda muy perdida, muy escondida, y más en estos tiempos, porque quería saber qué premio daba el torneo competencia, que al final se empezó a jugar casi sobre el inicio pactado de la temporada. No se iba a jugar el torneo de competencia y votaron, tenemos que jugar, bla, bla, bla. Entonces quería saber qué premio tenía. Porque a mí me da muchísima, pero muchísima vergüenza poner un dato erróneo o un dato
payado, ¿no? Entonces estaba buscando. Y en esa búsqueda me encontré con una nota mía, que es una cosa que a veces me pasa, ¿no? Y en esa nota era una suerte de oda a la vida de los clubes chicos, de cuántas cosas nos pasan en la vida o cuántas cosas no les pasan en la vida a aquellos que exclusivamente han seguido a Peñarol o Nacional. Y eso hace a la vida misma del fútbol uruguayo, hace al desarrollo de nuestras sociedades y en definitiva a la gestación de la uruguayez, ¿no? Y es un espacio que no puede quedar de ninguna manera perdido. Por eso ahora cuando decías, Pati, lo de Progreso, Marce, lo de Bellavista, reviví absolutamente todas esas situaciones que uno va construyendo en su vida. Y como estaba pensando en el programa, porque yo ya sabía que hoy iba a filosofar con ustedes, me gustó mucho, Marcelo, lo que decías el martes pasado de las formas de hacer filosofía. Ujú. Y uno aprende todo el tiempo o reaprende lo que ya había aprendido, pero se había olvidado y no lo había fijado. Sobre todo con mi CPU que ya está un poco lenta, ¿viste? Y a veces me pueden aparecer cosas que digo, y esto está buenísimo, y capaz que ya te había dicho lo mismo, capaz. Este, pero en el marco de esa situación se me cruzó pensar, y no sé por qué razón, en Pedro Arispe, en el indio Pedro Arispe, tal vez porque jugaba Rampla, tal vez porque estaba pensando esto de la B, con Rampla muchas veces perdido ahí en la B. Pero qué importancia conversar las cosas tuvo la expresión de Pedro Arispe en la constitución del concepto de patria. Ustedes saben, ahora va a ser 100 años, ¿no? Cuando la primera vuelta olímpica de la historia del mundo, Colombes. es decir, desde Jesucristo para acá o desde Jehová para acá o desde Mahoma para acá, hasta el 9 de junio de 1924 a nadie se le había ocurrido simbolizar su victoria deportiva a través de una educada y respetuosa vuelta alrededor del público saludando, y allí nació la vuelta olímpica. Entonces contaba el indio Pedro Arispe, que es el compañero de saga del terrible José Nasazzi, contaba que cuando vio la bandera izarse, se lo contaba a Julio César Pupo, el hachero, un excepcional cronista y escritor también, que ahí, cuando vio la bandera flamear en Colombes, entendió que él era uruguayo. Porque antes decía, ¿para qué quiero yo una patria? ¿Para qué necesito yo una patria? Y a través de esa construcción colectiva, ese conjunto de deportistas que estaban allí representando al Uruguay, lo que habrán vivido, lo que habrán pasado, cuántos habrán realizado a través de esa victoria, de alguna manera estaba transfiriendo, filosóficamente hablando, la noción de patria. Eh, por eso cuando Patti ahora decía la importancia del fútbol en Uruguay, la importancia del fútbol en Uruguay es inmensa, inmensa, inmensa. Hay algo, ¿no? En esto que vos traías me hizo acordar mucho a un texto de Gadamer que habla de mito y razón y cómo la idea de patria o la propia idea de nación
necesita, más allá de ciertas cuestiones, llamémosle, de rigor legal o desde el punto de vista del derecho, que obviamente tiene su costado racional, necesitan del mito para dar de algún modo cohesión a aquello que nos es común, ¿no? Y a mí me parece que buena parte, yo creo que hay muchos mitos en el Uruguay, pero yo creo que hay dos que son bastante claros. Uno me parece, y no voy a entrar en el mito como tal, porque creo que nos llevaría 3 programas más, que es el mito de Artigas, ¿no? Como aquello que nos termina uniendo y que de alguna manera esto se lo debemos al militarismo, a la Torre, Santos y demás. Pero el otro es la garra charrúa, que tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Es decir, cuánto hace el fútbol para esta idea de una nación en un país que a mí me da la sensación en otras áreas no se muestra tan nacionalista. Seguramente no veamos tantas banderas uruguayas en la calle o colgadas de una ventana o de donde sea, salvo cuando Uruguay juega al fútbol. En una expresión deportiva, sí. Y además, esta situación se da cuando la nación, de la parte legal, digamos, tomemos el año que tomemos, tenía menos de 100 años, era una nación muy joven, y era un crisol de nacionalidades. O sea, vivían en este país que se llamaba la República Oriental del Uruguay, pero eran lituanos, turcos, brasileños, españoles, alemanes, y esa gesta, la concreta, la de los Juegos Olímpicos de 1924, es la que termina de fundir esa sensación de esta es mi tierra, haya yo nacido aquí o no, porque esta es mi gente. Claro. Rómulo, y ahí en esos que decíamos, estos dispositivos, ¿no? que están como futbolizados en la vida cotidiana, que muchas veces en este Peñarol Nacional, que como vos decías, capaz que en la literalidad, no, por lo menos a mí no me representa, ni nunca me representó. Pero bueno, ¿hay algo que vos puedas hoy identificar en el fútbol que sea contrahegemónico? O sea, que no respete o que no vaya por estas, digamos, estas supuestas normas de este binarismo, esta oposición. ¿Hay algo que vos veas que te entusiasme, que te encienda o que te invite a pensar de algo que sea contrahegemónico? Bueno, me entusiasma cuando veo una acción deportiva acompañada por su gente. Por ejemplo, en estos momentos Progreso, que es una característica de Progreso, sin embargo. Hubo un tiempo en el cual empecé a pensar por el bien del fútbol uruguayo que había que mensurar de alguna manera a los equipos populares. Me refiero popular a aquel que lleva gente. Si su techo de popularidad son los 500 personas que viven en ese pueblo, ese equipo es muy popular, ¿no? Claro. Y eso en contraposición a los equipos de plástico del tipo Torque, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ver las expresiones deportivas cultivando su mejor forma, la que mejor pueden llegar esas instituciones o esos colectivos, acompañados genuinamente por su gente, eso me mueve. Eso me mueve mucho. Y después tengo una cuestión que está muy atada a todo esto, que es de alguna manera el miedo latente a que se pierda lo que durante un siglo, generación tras generación, hemos construido, que es ese vínculo esencial
de quienes vivimos aquí o quienes nos criamos aquí con el deporte y particularmente, claro está, con el fútbol. Esto de las sociedades anónimas deportivas, esto de los clubes, empresas nacidos y generados justamente dentro de una política capitalista generar ganancias. A veces me da miedo y es ahí donde me pongo casi en policía de de los buenos sentimientos. Me da miedo que la gente o que el motor de nuestras vidas, que son los jóvenes, piensen que eso es natural o normal. Yo voy a unir esto que estás diciendo, Rómulo, con la pregunta que te hacía Patti hace un rato sobre lo contrahegemónico. Porque a mí me parece que en nuestro país, y respecto a esto que vos decís, hoy por hoy ponerse en la tribuna como hincha de un equipo que, aunque no fuere de los más populares como Progreso, no sea una sociedad anónima deportiva y tampoco sea Peñarol ni Nacional, ya tiene algo de contrahegemónico per se. Es cierto, es cierto. Y esto acompañado de algo que a mí me pasó mucho de chico y seguramente a Patti también, que tenía que ver con esto de que te preguntaban de qué cuadro eras, vos decías y entonces te decían, oh, vos haces un sufrido toda la vida, qué poca alegría tiene tu vida. Y para mí, en esto, yo estoy bastante convencido de que los clubes sociales, en este caso de fútbol, pero no me importa, podría ser cualquier otro club social, forjan valores, cuales sean, de los buenos y de los malos. A mí me parece que el hincha de cuadro chico, ese que va a la cancha y que por ahí llora cuando su cuadro se fue a la B, cualquier experiencia con mi vida no lo vayan a tomar como mera coincidencia, ahí hay un aprendizaje te va generando un temple. Te va generando vas aprendiendo a que no siempre se gana, es más, casi siempre se pierde. Las ganadas, bueno, sobre todo si tomás las ganadas en esta cuestión de que campeón sale uno, las ganadas son muy poquitas, sí, claro. muy poquitas, si es que llegás. Que a mí me parece hoy, en una sociedad como la que estamos viviendo, sería casi fundamental, una sociedad exitista donde un técnico que esté en un cuadro más o menos, si está 3 partidos sin ganar, ya lo echan, ¿no? Y de todo lo que se espera, sobre todo de los cuadros grandes que tienen que ganar siempre. Y a mí me dio mucho miedo, acompañando tu miedo, Rómulo, yo le sumo otro, que tiene que ver con esa expectativa de que lo que le pasa a Nacional y Peñarol acá, a nivel local, convengamos, ¿no? Esta cuestión de que tiene que ganar siempre. Me parece que en determinado momento se trasladó a la selección y se castigó mucho a Tavares en su momento, diciendo que ganó nada o ganó solo la Copa América del 2015. Eso me parece sumamente peligroso y me parece bastante ciego respecto a ubicarnos en nuestra realidad y tiene que ver con determinados valores. Bueno, eso tiene que ver con generaciones también, sí, con valores y generaciones. Lo de la selección, yo lo he trabajado muchísimo, lo de el post Tavares, ¿no? Sí. Lo he trabajado contrastándolo con lo que yo viví como muchacho y después como joven profesional, frustración tras frustración, ¿no? Y me tocó, siempre recuerdo, en el año 2008, capaz que era, es posible que fuera 2011, si no, un partido Uruguay-Francia en Le Havre, creo que era, o en París, tal vez, no importa. Uruguay sin Suárez, sin no me acuerdo quién, sin Forlán, tal vez, dos de los determinantes,
Y bueno, obviamente que lo estábamos mirando en la redacción de la diaria, y había dos gurises de sexto de escuela o de quinto de escuela. Era vacaciones de julio. Uno de ellos era Maxi, mi hijo más chico. Re futbolero los dos también. Y termina el partido, un empate, una cosa por el estilo, ¿viste? Con Francia. Ah, y los guachos despotricando, que no puede ser, que le tendríamos que haber ganado, y cómo no le ganamos. Y entonces empecé a ver que se estaba gestando una nueva generación donde el ejercicio del callo de la frustración no estaba desarrollado. Y para mí había sido un partido bueno y un resultado realmente bueno frente a la Francia, no sé si era la campeona del mundo vigente o la reciente, lo que fuere, y en el desarrollo de eso, ¿no? Entonces yo sí creo que tiene mucho que ver con estos tiempos y también con la globalidad. Y eso es medio terrible, porque está bueno que uno pueda mantener ciertas cosas que decir, eh, estos principios son solo nuestros. Tipo la canción Santa Marta de la Bernó Carrero, ¿no? Sí, sí. Que se mantiene esto y bueno, muchas veces he pensado, muchas veces, y no sé por qué, me viene una tarde de sábado de sol y los canteros de Ricaldoni, que era ahí donde calentaban los futbolistas que fuesen a jugar con Central o en la cancha de Central, calentaban en principios de temporada de la B y en la idea de tal vez este año puede hacer. Y cómo uno va haciendo callo, y no se transforma en un perdedor cuando pasa ese año y no subís, y pasa el otro y no subís, y no sos un emo frustrado, que nunca le va a encontrar la vuelta a la cosa, sino que vas pensando que este año no fue, aquel otro año no fue, y al otro año pensás, y bueno, tal vez este sea, y al final es, ¿verdad? Claro. Y eso va de la mano de la esperanza. Exacto, Rómulo, exacto. el programa pasado hablamos, ya no, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero esta era de orden, porque justo hablábamos de algo que había trascendido, sobre todo entre algunos colegas, algunos periodistas que se dedican especialmente a la información deportiva, que era como mencionar algo sobre el código de vestuario, ¿no? Que es algo que, Ajá. bueno, con Marcelo pensábamos, bueno, si eso existe, ¿qué sería eso? Como empezamos como a pensar, no darlo por hecho, ¿no? Que eso existe, tal vez, bueno, haya mucho que decir de esa expresión, pero sí parece como que algo que entendemos casi todas las personas que gustamos del fútbol. Y sin embargo, a veces parece que condensa cuestiones muy pobres, ¿no? Muy pobres respecto de las virtudes de las personas, por ejemplo, o de la convivencia, o de lo esperable, o lo deseable para vivir en comunidad. Y sobre todo tiene algo muy masculino, muy de esa cultura que obviamente machista, y muy de esa cultura de queda entre nosotros los varones, y hay como un pacto ahí que se da, que en realidad yo sé que en el correr como del tiempo también esto se pone en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pensás vos de eso? Y cuando se menciona el código de vestuario, vos enseguida ¿qué pensás o qué pensás al respecto de esa existencia de ese supuesto código, digamos? Primero, lo primero es que esos valores o esas reglas, yo pienso que deberían ser valores, esos principios que se manejan dentro de los colectivos no están codificados, por tanto no son códigos, son clarísimos. Son la lealtad, la solidaridad, eh,
la búsqueda del bienestar colectivo, como se trata de un trabajo, el buen ambiente laboral, eh, la comprensión. Y eso no está codificado. Eso, eh, a medida que nos vamos desarrollando como seres humanos, lo vamos tomando como una cuestión muy clara, ¿no? No está codificado. Y después, yendo directamente al caso, sí, yo creo que son claros desprendimientos del machismo, ¿no? Eh, Total, total. Hace, hace bien poco, capaz que 10 días, insté a Agustín Lucas, que tenía una idea y que no sabía si la quería desarrollar, eh, a que le diera líneas y símbolos a contar, y le salió un texto extraordinario, y refiere a por qué peleamos, refiere a los futbolistas, ¿no? Y Agustín es un destacado exfutbolista, pero mucho más destacado literato. Y entonces, él, él plantea todas esas cuestiones que son hijas del machismo. En definitiva, él narra eh, 3, 4 situaciones que le tocó vivir a él y que él no sabe por qué, o sí sabe por qué, no tenía por qué estar en una pelea, ni quería pelear, esas cuestiones son claros desvíos machistas. Lo mismo que lo que quedó lo que pasó en la cancha, y esa omertad, ¿no? Bueno, lo que pasó en la cancha sí fue feo, tenemos derecho a corregirlo, ¿no? O, o a intentar Que no vuelva a suceder. que no vuelva a suceder. Yo sí creo que hay unas, no le llamaría reglas, sino principios de buena convivencia colectiva en ámbitos laborales, en ámbitos colectivos en general, eh, que está bueno empujar para desarrollarlo, para que más o menos podamos cumplirlo, pero en ellos no está o por lo menos en mi vida y en la que quiero para todos ustedes, no está la omertad, ni, ni, ni la brutalidad, ni el salvajismo, ni cosas por el estilo. La brutalidad y el salvajismo es lo que tiene esto de que el tiempo es tirano. Nos tenemos que ir, en qué radio. horrible. Pero del otro lado de esa columna está el inmenso placer de haber conversado contigo, Rómulo, y esto es uno de los gustos que nos podemos dar acá en el Filósofo Ignorante, que es conversar profundamente con amigos, al menos durante un ratito. Así que va nuestro gran agradecimiento y un gran abrazo rumbo a las tierras floridenses, querido Rómulo. Bueno, el agradecido soy yo, sinceramente agradecido. Este ejercicio de escuchar y escucharse, de cruzar ideas tan viejas como el mundo, pero que sin embargo pueden tener una beta que no la habíamos visto. A mí me resulta muy, muy estimulante, y mucho más si es con afectos. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Nos vamos a ir con una canción que Marcelo me dijo muy polémica. Se llama Está por venir. Es de Farga
Y la letra dice cosas, en realidad, que alientan a un equipo. Y esta canción se hizo en el contexto del Mundial de Fútbol de Nueva Zelanda, el Mundial de Fútbol femenino, Nueva Zelanda y Australia pasado, 2023, para la campeona, la selección campeona española. Así que bueno, va nuestro saludo a todas las futboleras, los futboleros, y se va el filósofo ignorante. Go Girls. Un grito que puedo sentir en la piel. Hoy noto el suelo diferente. Hoy noto que piso más fuerte que ayer. Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo. Son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio, pasar a la acción. El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilio. Este camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos. En este programa estuvieron Hugo Factoruso y Rey Tambor, Farga y Rómulo Martínez Chelo. La historia que está por venir y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir. No pueden parar nuestra fuerza, si unidos somos como cuarzo, aunque mucha gente se queja, seguimos jugando y ganando, cumpliendo los sueños que un día dijeron que sería imposible llegar a lograr, saliendo en la tele por llenar estadios, viendo sonreír a mamá y a papá, y ya no me muevo de aquí, si me quedo cerca de ti, y que yo no lo llamaría suerte, que todo el mundo hable de mí. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir. Ya no te latido de mi corazón, estar en silencio, pasar a la acción, no te hables silencio, ahora soy solo. Y no existe camino si lo hago